Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio más del modo carrera de Pumas. Vamos a darle como tal continuidad a este modo carrera. No olvides suscribirte al canal si no lo estás, si te gustan estos episodios. Así que vamos a comenzar con este video. Quiero ver uno de los tantas noticias que viene aquí la rueda de prensa. Dice líder de asistencias 8, partidos 11, asistencias por partido, .73, calificación promedio 7.4 y lleva 2 goles y lamentablemente está lesionado este señor por una lesión en el hombro dislocado. Así que hay que esperarlo porque la verdad nos estaba funcionando bien. Y vamos a ver qué tanto nos puede funcionar el parado táctico sin este jugador. Antes de comenzar como tal el partido, estamos en el lugar número 9 con 23 puntos. Ahora voy a buscar a Santos Laguna, que está con 29 puntos en el lugar número 6. Comenzar con la rueda de prensa, que es bastante importante mencionar que el partido pasado no nos fue nada bien, porque terminamos en empate, algo que no esperábamos, pero tenemos que sacar los resultados para podernos colar a esa preciosa liguilla. ¿Cómo jugará sin Castañeda? Es algo que la verdad me vengo preguntando y me vengo preocupando, porque la verdad si no es algo que pues yo esperaba. Pues la verdad hay que buscar un reemplazo, que ya saben que es Fabio Álvarez. Vamos a ver qué tanto nos puede ayudar este señor y vamos al partido inmediatamente para ver qué es lo que pasa. Vamos a comenzar ese partido, señores. Juan Dineno, que está la verdad on fire. Esperamos que en este partido pueda obtener ese gol que la verdad estamos esperando. Yo les había comentado que no es un partido fácil, ya que este equipo de Santos ya no está tan abajo de la tabla de posiciones y claramente vamos a tener el tifo de Dineno, que la verdad viene haciéndolo bastante bien. Ese balón por una mala intercepción o una intercepción positiva por parte del equipo de Santos. Aquí viene Otero con el balón. Talavera, que acaba de hacer la primera tajada, porque la verdad Santos venía bastante bien. A Lira, que se escapa con esa jugada. Por el otro lado tenemos a Corozo. ¿Qué hacemos como tal? Hacemos el pase para Corozo. ¡Gol! Excelente decisión. Acabamos de meter el primer golazo de este partido, perdón. Hermoso la recuperación del Santos, manotazo de Talavera, que termina rescatando ese balón. La recuperación, Nico Freire con Aguirre, y Freire gana como tal ese balón para Corozo para Lira, que también está en excelente posición. El Chispa Velarde se quita como tal a los jugadores. Velarde para Esquivel, ese disparo, golazo de Esquivel, se termina colando por el medio del campo y dice con permiso. Y nada que hacer para el portero Acevedo. Aguirre con la escapada. Aguirre se escapa. Aguirre contra Talavera. Muy buena salida de Nico Freire. Rescata como tal la jugada. Nuevamente Lozano contra Corozo. Corozo contra Prieto. Y Corozo hace una excelente actuación. Nuevamente Lozano con Aguirre. Aquí viene Valdés. Talavera, excelente manotazo que termina desviando ese balón. Viene Aguirre. Lozano por un lado, por el lado derecho. Y aquí viene Aguirre. Y por un lado pasa ese balón. Se termina escapando por la banda izquierda de la cancha. Vamos a ver qué hace Gutiérrez o no se hace el centro. Hace ese tremendo centro que termina volando Lira. No sé cómo le pegó, si con la nuca, no sé por dónde, pero ese balón esperaba yo que terminara solito para dar el cabezazo. Muy incómodo le quedó Lira con ese balón. Vamos a ver Lira, tiene la oportunidad aquí con Dineno con permiso. Fusila como tal al equipo de Santos. Nada que hacer, no despertó para nada este equipo, que la verdad estaba mejor posicionado y pensábamos que iba a ser una excelente actuación. Gómez para el señor Dineno para Gutiérrez nuevamente. ¿Qué vas a hacer, Gutiérrez? ¿Qué vas a hacer? Tenemos allá Dineno en el centro. Para Gutiérrez, para Dineno con permiso, y termina desaprovechando esa oportunidad. Obviamente el técnico se va a terminar enfadando. Vamos, Corozo con ese balón, dice con permiso, dice Corozo se la va a llevar y va a aprovechar, ¿o qué? ¿Qué vas a hacer, Corozo? Y desaprovecha esa oportunidad. Esa victoria como tal, estamos avanzando al lugar número 8 con 26 puntos. Ahora nos vamos a enfrentar el octavo contra el séptimo. Rueda de prensa, sabemos que cada partido importante que tenemos, pues va a haber una rueda de prensa y claramente nos van a preguntar de los partidos que tenemos. Obviamente pues no sé si para ustedes esto es un clásico, dejármelo aquí abajo en los comentarios. Tu plantilla tiene la profundidad para mantener el ritmo, por supuesto. Hay que hablar lo más positivo para que la plantilla tenga esa confianza que necesitan. Y claramente eso es lo que necesitamos, confianza para jugar contra el Cruz Azul. Tenemos este partido importante y saben claramente los jugadores que tenemos que salir con esa concentración, así que vamos a ganar este partido, señores. Y el Cruz Azul también viene mentalizado
Ellos como tal saben perfectamente que los Pumas es el rival a vencer. Salida de los jugadores perfectamente, viene Corozo. Vamos a ver qué podemos hacer después de que el Lira lo pusieron como medio ofensivo. Ustedes vieron al comienzo del partido que lo había cambiado. Castañeda lo había sacado, había metido a Fabio Álvarez. Yo no sé qué trae el juego, pero aquí viene Lira con este disparo y casi nos cae a la boca ese silencio, señor. Cállese porque nivel tengo para estar en esa posición. Esquivel con esa recuperación para Lira. Lira como tal para Iniestra como tal para Gutiérrez. Gutiérrez se va solo. Con permiso dice gol. Acaba de fusilar al portero del Cruz Azul. Y nos estamos ganando el primer gol de este partido. Y estos encuentros como tal. Pero aquí viene Corozo, nos callamos como tal. Corozo con el balón, le dice como tal al portero del Cruz Azul. Con permiso, que ahí te voy. Y como tal, ya estamos derrotando el Cruz Azul al minuto 15. Vamos. Iniestra con Dineno con Lira. Lira que también tiene un excelente nivel en esa posición. Castañeda tiembla. Aquí viene Corozo con el balón. Corozo se termina yendo solo. Corozo que tiene ahí a Lira. Lira contra el disparo y excelente. Olivera hace ese tremendo atajador con el Chispa Velarde. ¿Qué vas a hacer? Va a dar un pase. Uf, qué pase de profundidad del Chispa Velarde para Corozo. Corozo si la define va a ser un excelente jugador. Vaya forma de dar el pase del Chispa Velarde para Corozo, que terminó haciendo un extremadamente jugador. Vaya gol que estamos teniendo. Como pueden ver, ya tenemos a nuestro rival, que es el equipo de León. Esperemos que los resultados se den para el próximo encuentro, ya que este es un resultado definitivo. Lo que podamos sacar en este partido definirá todo si pasamos a la siguiente fase o terminamos diciéndole adiós como tal al torneo. Este partido es bastante importante porque no tan solo definimos como tal el pase a la liguilla, sino también podríamos definir el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos episodios. Así que esperemos que Hugo Sánchez pueda conseguir el objetivo número 1, que es pasar como tal al Velarde, del Chispa Velarde. Tenemos a Gutiérrez, pero Gutiérrez no se dio y no se fue filtrado ese balón para Fabio Álvarez que se crece como tal. Aquí viene Corozo con ese cabezazo que termina yéndose por un lado, claro que sí, lamentable cabezazo que terminó dando este morenazo. Se termina colando para el ataque. Talavera, vaya forma de defender como tal el resultado. Excelente disparo que acaba de dar Elías Hernández. Esquivel, vas a hacer el disparo, no, Esquivel. ¡Ah! ¡Golazo de los Pumas! ¡Qué golazo de los Pumas! Cuando pensábamos que León estaba mucho más adelante que nosotros en el ataque. Descuido como tal total de la defensa de León. Y la verdad aprovechando muy bien los espacios. Con ese balón Gutiérrez. Tenemos ahí a Dineno. ¿Qué hace como tal Dineno? Espera como tal a Gutiérrez que como tal se recupere un poquito. Gutiérrez, que es un excelente centrador últimamente, termina dándole el balón a Corozo, que Corozo no sé qué hizo, absolutamente nadie lo sabe. Cuidado aquí con Montes, excelente recuperación. Talavera recupera, excelente. Nada que hacer para el equipo de ahorita de León. Ya nos estábamos quedando sin ese resultado. Afortunadamente termina ese partido. Acabamos de clasificar a la liguilla. Primer objetivo cumplido. Así que obviamente León se va para su casa y nosotros a seguir con este torneo. Afortunadamente pasamos a la siguiente fase, que es la liguilla. Nos vamos a enfrentar contra el equipo de Tigres, un viejo conocido que el partido pasado terminamos derrotando, pero eso no quiere decir que nos vaya a ir de igual forma en este partido. Así que no dejen de ver los capítulos que estaremos subiendo en el próximo, y pues ya estaremos viendo si podemos pasar a la siguiente fase. Vamos a jugar como tal cuartos de final y si se puede pues semifinales, y para el siguiente las finales. Así que vamos a dejar este video para acá. No olviden darme likes, que me comenten qué opinan hasta ahorita del modo carrera, y nos estaremos viendo en el próximo video. Y no olviden como tal los videos que estarán apareciendo.